Eliseo contestó: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Estudiemos uno de los versículos más hermosos del Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, capítulo 6. Qué gusto saludarte esta mañana. Solamente recordarte que tu Padre Celestial te conoce profundamente, sabe de tus sueños, sabe de tus planes. Por supuesto que conoce tus problemas y tus temores. Así que abre tu corazón a Él cada mañana a través del estudio de la Biblia y a través de la oración. ¿Sale? Muy bien, pues vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos deja 3 historias extraordinarias. La primera es una historia muy pequeñita, del versículo 1 al versículo número 7. Eliseo está en una de las escuelas de los profetas, seguramente la de Jericó, que era la que estaba más cerca del río Jordán. La infraestructura de la escuela ya estaba muy pequeña y esto nos habla bien importante de algo. La escuela estaba creciendo. El trabajo de Elías y de Eliseo estaba dando resultados. Cada vez más personas venían para prepararse, para compartir y para vivir el mensaje de Jehová de los ejércitos. Los alumnos quieren hacerla más grande y van a ir al río Jordán por madera e invitan también a Eliseo que vaya. Y sabes, esto nos deja una historia bien trivial, una historia muy sencilla, ir a trabajar, y vemos aquí a Eliseo no solamente como un gran maestro, sino también enredándose, sumergiéndose, compartiendo el día a día con los alumnos. En segundo lugar, un milagro. El hacha, una de las con las que se estaba trabajando, cayó al río y entonces el que la había pedido, dice, es prestada. Y con esto un milagro. Eliseo tira una vara, un palo al agua y el hacha flota. Un milagro sencillo, un milagro que puede pasar desapercibido, pero que nos habla de lo valioso que es para Dios nuestros problemas cotidianos, los grandes, pero también los pequeños. Esos pequeños problemas que cuando tú oras durante el día, cuando vas caminando y te pones en las manos de Dios, Dios resuelve, Dios nos abre una puerta y uno dice, Señor, no era necesario. Yo me pude haber lanzado al agua, ¿verdad? Y buscarla, pero sé que estas son pequeñas muestras de tu amor y de tu gracia infinita. Así que tómalo en cuenta, Dios está con nosotros todos los días. También del versículo 8 al versículo número 23, hay un cambio, hay una historia. Recuerda que en ese tiempo había 2 tipos de conflictos con los sirios. El primero era una guerra abierta, pero la segunda era las incursiones. Venían bandas de los sirios, saqueaban algunos pueblos y lo que podían robar se lo llevaban. Y así venían de tiempo en tiempo. Pero en una de esas épocas y de esos trabajos, el rey empezó a organizar emboscadas. Aquí se le dice campamentos, versículo número 8. Pero cuando organizaba esos campamentos, ¿sabes? Siempre los israelitas iban adelante. Así que él se turbó. Versículo 11 dice, ¿quién le está pasando la información? ¿Quién es el soplón? Había un siervo ahí que seguramente conocía la historia de Naamán o sabía de Israel y dice, mira, es que hay un profeta. ¿Dónde está para ir a matarlo? Versículo 13, en Dotán. Sitiaron la ciudad y en la mañana un siervo de Eliseo se levanta y ve toda la ciudad sitiada, lista para ser destruida, pero principalmente matar a Eliseo. Y Eliseo, con la tranquilidad que vamos a ver de dónde viene, le dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 16. Y mis amigos, aquí se deja ver una de las lecciones más importantes de la Biblia. Hay un mundo espiritual que no podemos ver. Hay algo que está más allá de nuestros ojos, que nosotros no tenemos acceso a eso. Hay una realidad espiritual, está los ángeles del Señor, está nuestro Dios y por supuesto también está el enemigo y sus huestes satánicas. Sin embargo, aunque nuestros ojos están velados, lo que significa la fe es comenzar a, por fe, creer en las realidades espirituales que no podemos ver. Pero aquí, en el versículo número 17, Eliseo hace una oración y le dice a Jehová, abre los ojos para que vea. Y entonces abrió los ojos y vio cómo el campamento sirio era un pequeño campamento comparado a las huestes celestiales que estaban rodeando en todas las montañas, carros de fuego. Mis amigos,
¿De dónde viene nuestra falta de fe? ¿De dónde viene nuestra tristeza, nuestras preocupaciones? Porque nuestros ojos de fe están cegados, porque no podemos ver más allá, porque en nuestra poca fe solamente vemos nuestra realidad humana. No hay trabajo, no hay empleo, no hay alimento. Este hogar se ha destruido. Yo he perdido ya a mi hijo. Ya este matrimonio no funciona. Todo eso lo vemos y muchas otras cosas más, como un diagnóstico médico. Todas esas realidades humanas es lo único que alcanzamos a ver. Pero cuando nosotros nos relacionamos más con nuestro Dios, cuando pasamos más tiempo con Cristo Jesús, cuando oramos más para ver a través del Espíritu Santo las realidades espirituales, Dios poco a poco va descubriendo en nuestros ojos una realidad espiritual. Por eso es que Eliseo hablaba con tanta fe y con tanta confianza, porque él sabía quién estaba y con quién estaba él. Siempre fue así. Por eso es que David enfrentó a Goliat diciendo: tú vienes con armas, tú eres un gigante, tú eres una persona que aparentemente es imposible de destruir, pero yo vengo con quien es más poderoso que tú. Todos los hombres y mujeres grandes de la Biblia tuvieron una percepción espiritual mucho mayor que la de nosotros. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu visión espiritual? ¿Qué es lo que estás viendo? Seguramente si eres como casi todos nosotros, nuestra visión es muy corta en los asuntos espirituales. No terminó ahí la historia. Eliseo pidió a Dios, ¿sabes qué? Jehová le pidió que les pusiera una ceguera a los ejércitos. Esa ceguera no solamente era física, sino que era como un tipo de que quedaron aturdidos porque sí veían, pero no entendían bien. Se los llevó hasta Samaria, que era la capital, los puso en medio de la plaza y pidió al Señor que pudieran ver. Y una vez que pudieron ver, dijeron: aquí nos van a matar. El rey dijo: los tengo que matar. Y dice: no, porque tú los tomaste como cautivos, dales de comer. Se les preparó un gran banquete y una vez que les dio un gran banquete, los llevaron para que regresaron a su tierra. Dice el versículo número 23, nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Ellos cumplieron lo que Dios había dicho: haz el bien a tus enemigos. Pero esta historia tienes que subrayarla, tienes que meditarla y tienes que pedirle a Dios: Señor, desde hoy tienes que cambiar mi forma de ver las cosas. Desde hoy tienes que cambiar mi manera de enfrentar la vida. Debo yo entender las realidades espirituales para que en mi corazón haya paz, haya esperanza y haya confianza de que si estos hombres pasaron por estas adversidades es porque sabían quién estaba de su lado o dicho de otra forma, con quién estaban. Pero ¿saben? No terminó allí. El versículo número 24 nos dice que Ben-Hadad, este era el mero rey de Siria, hizo una incursión para sitiar Samaria. Este era el que debieron haber matado, pero se le perdonó la vida y Dios le dijo: por esto te va a ir mal. Y ahora lo estamos viendo las consecuencias. Este no era una incursión para saquear, este era una destrucción total. Este camino fue de 200 kilómetros, así que ellos venían por todo. Sitiaron Samaria. Recuerda que cuando hablábamos de Samaria era una ciudad que estaba en una colina. Estaba muy bien diseñada para resistir los ataques, pero en esta ocasión está sitiada. Vino el hambre. Y aunque esto ya había pasado, en esta ocasión fue terrible. Tanto que la comida se acabó y entonces comenzaron a comer alimentos inmundos. Por ejemplo, la cabeza de un asno. Para que tengamos una idea, la cabeza de un asno se vendió en lo que se ganaba comúnmente en 8 meses de trabajo. Así que era una cosa tremenda, muy, muy costosa. Y también se vendía el estiércol de palomas por 5 piezas de plata, que serían 5 meses de trabajo. Aunque se considera que no era precisamente estiércol de las aves, sino más bien un tipo de hierbita, un tipo de flor silvestre que no se comía, pero en ese momento era lo que había. El rey andaba desesperado y andaba por ahí por la muralla, y entonces unas mujeres, versículo número 28, una mujer le pidió ayuda. Él pensó que quería alimento, pero dice: no tenemos nada que comer. Pero no, ese no era la ayuda que necesitaba. Es que ella y una compañera, una vecina, habían hecho un plan. Un día se iban a comer un hijo y al otro día se comerían al otro hijo.
Amigos, aquí estamos viendo el cumplimiento de lo que se dijo en Deuteronomios, lo que se dijo en Levíticos. Si ustedes abandonan a Jehová, si ustedes olvidan sus mandamientos, ustedes van a pasar sitios, ustedes van a pasar hambre, ustedes van a comerse a sus hijos. Así literalmente se dijo. Apreciados amigos, estas historias deben a nosotros recordarnos que alejarnos de Dios y alejarnos de su palabra siempre nos va a traer consecuencias. Es que nosotros somos ingenuos, es que nosotros somos bien ingenuos o no sé qué palabra usar para decir es que a mí no me va a pasar. Seguimos el mismo camino de mal, pero decimos a mí no me va a pasar y allí es donde nosotros fallamos. Ahora ves a este rey desgarrándose los vestidos, versículo 30. Dice que se dieron cuenta que traía vestido de cilicio. Este era un vestido de luto, de duelo, pero lo traía abajo de su vestimenta, como que queriendo engañar a Dios que estaba arrepentido. Pero no termina allí la historia. En versículo 31 dice, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, lo iba a matar, pues, lo va a matar. ¿Sabes qué es lo que está haciendo el rey? Echarle la culpa a Eliseo y a Dios. Si ellos no existieran, si Dios no pusiera este problema, no estaríamos en esta situación. Amigos, lo que vemos aquí es gente totalmente cerrada, con una visión tan corta y tan cerrada que le echa la culpa a otros y no se da cuenta de sus errores y sus defectos. Por favor, cuando tú en la vida te encuentras con este tipo de personas, ojo, tienes que pensar bien, porque muchas veces hasta con ellos se casan. Hay gente que se casa con este tipo de personas solamente para vivir una vida de veras de mucho sufrimiento, pero también a veces los haces socios de tus negocios o los haces compañeros de vida y por favor eso es un problema. El rey evidentemente no entiende, no comprende, no se da cuenta, no tiene la habilidad para darse cuenta que están en esa condición por él, por lo que él ha hecho, pero también no logra captar que si él se arrepintiera y que trajera al pueblo a un arrepentimiento, ¿cuántas veces Dios no los ha perdonado y ha dado una salida? Y entonces manda a que maten a Eliseo. Mandan a un general. Y estando Eliseo sentado con algunos ancianos, versículo 32, Dios le mandó este mensaje y él dijo, viene aquí el hijo del homicida. Detrás de este general venía el rey y llegando a la casa le dijeron no lo dejen entrar. Pero el rey dijo, este mal viene de Jehová. Versículo 33. ¿Qué más vamos a esperar? Sabes que los que han cerrado su corazón a Dios, los que han cerrado todo su deseo de buscar a Dios, siempre encontrarán que si existe un Dios, Él tiene la culpa de todos los desastres. Pero mis amigos, creo que estas lecciones nos ayudan a entender una verdades fundamentales. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la vida se pone complicada, es momento de ir de rodillas y decir a Dios, perdóname y dame una oportunidad. Y Dios desde el cielo nos escuchará. Dios ha dicho, venid y estemos a cuentas. Cuando los negocios, cuando el matrimonio, cuando la familia, cuando en los aspectos diferentes de la vida las cosas van mal, es tiempo de ser humildes y decir, Señor, aquí estamos. Danos una solución. Aquí estamos. Perdónanos. Si hay algo que tenemos que hacer, es hora de que lo hagamos. Pero nunca nos cerremos a decir, otros tienen la culpa. Yo estoy en lo correcto. Querido Padre Celestial, ante estas historias de realidades espirituales, de cegueras espirituales, de gente que se encierra en que Él tiene la razón, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser sabios, ayúdanos a ser inteligentes, Padre, que podamos saber en qué momento nosotros nos equivocamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.